buena tarde para todos. La presentación final de este seminario que se llama Conflicto Cósmico en Casa se llama La última película de la Tierra, ¿sí? Películas se estrenan todas las semanas, ¿verdad? Durante todo el año. Generalmente en nuestro país los días jueves cambia la cartelera, ¿sí? Se renueva la cartelera, vienen los estrenos, ¿sí? Y Conflicto Cósmico en Casa lo que está diciendo es que en algún momento se va a estrenar la última película. Va a haber un momento en que no va a haber más películas, ¿sí? Va a haber una última película y después se termina la historia de este mundo. No sabemos cuál va a ser esa película, pero sí vamos a hablar sobre la última película de la Tierra. Sabemos, como decimos todas las noches, hablamos acerca del conflicto invisible a los ojos, pero quizás incluso más real que nuestra propia vida, ¿no es cierto? Porque son muchos más los mundos invisibles que este mundo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que es una pequeña manchita en la Vía Láctea. Entonces vivimos inmersos en un conflicto cósmico real. Todos han visto en algún momento una película, ¿verdad? En algún momento han visto una película, por más que nosotros generalmente tendemos a no mirar muchas películas, en algún momento hemos visto una película, ¿verdad? Y en algún momento hemos contado la película a un conocido, un amigo, un familiar. No sé si les ha pasado, a mí me pasó muchísimo. Sobre todo cuando estaba en el colegio primario, miraba una película en televisión y al día siguiente, en el recreo, ¿qué había que hacer? Había que hablar sobre la película, había que contarla. Y generalmente, contando los cortes publicitarios, ¿sí? Contando todas las pausas que hace la película en televisión, la película duraba unas cuantas, 2 horas, ¿verdad? Unas 2 horas de reloj duraba la película. ¿En cuánto tiempo contaba yo la película? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ahora, nosotros tenemos un mensaje bíblico, ¿sí? Un mensaje muy importante que dar, ¿sí? Nosotros hemos sido enviados por Jesús a dar un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje a veces pareciera que es bastante grande, ¿sí? Porque es el Evangelio, ¿sí? Cristo murió por nosotros, tú eres pecador, la ley, las profecías, ¿no? Apocalipsis, la marca de la bestia, el sello de Dios. Si tenemos que explicar todo eso, es muy difícil que nos tome un ratito, ¿verdad? Tenemos que dar estudios bíblicos. Generalmente hoy en día tenemos una serie de 24 o 25 hojas que no podemos hacerlas todas seguidas porque la gente no puede retener tanta información, entonces hay que hacerla 2 por semana o 1 a la semana, ¿sí? Entonces hay que ir dosificando. Pero mientras uno va dosificando, el tiempo sigue pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible? En el menor tiempo posible. Entonces, podemos pensarlo como si fuera una película, ¿sí? Si nosotros vemos la película, luego la podemos contar en 1 o 2 minutos, ¿verdad? Porque esa era la experiencia de ver cualquier película y contarla en 2 minutos, condensar, hacer un jugo, ¿sí? Un jugo bien concentrado de toda la historia que nosotros tenemos que dar acerca de el Evangelio, las profecías, absolutamente toda la historia del gran conflicto. ¿Qué les parece si empezamos a ver esta película? ¿Sí? ¿Qué les parece si empezamos a ver esta película para ver si luego nosotros podemos contar esta película? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, esta película comienza en el cielo. Esta película comienza en el cielo. Ezequiel 28, 14 y 15 nos dice lo siguiente: Tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Esta película empieza con un giro, ¿verdad? Todas las películas de repente pasa algo. Si no pasara nada serían aburridas, digamos. En algún momento pasa algo. Esto es lo que pasó. De repente se encontró maldad ¿en quién? En un querubín. En un querubín protector. Y la mayoría de las personas no saben lo que es un querubín protector, ¿verdad? Protector sí pueden entender, pero querubín, ¿qué es querubín? ¿Qué es un querubín? Hay un producto de limpieza que se llama querubín, ¿verdad? Y tiene un angelito allí,
que está guiñando el ojo y hasta le pone abajo el protector de tu limpieza. Es un querubín protector, pero protege tu limpieza. ¿Qué es un querubín? Un ángel. Es un ángel, ¿sí? Un querubín es otra palabra para decir ángel. Bien, entonces, un ángel grande, protector, un día se puso malo. Un día se puso malo en el cielo. Esto significa, ¿sí?, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuál era el problema de este ángel? El problema de este ángel era con la ley. Este ángel tuvo un problema con la ley en el cielo, en el principio de esta película. ¿Qué más tenemos aquí? Éxodo 25 dice: harás un propiciatorio de oro fino. Harás también 2 querubines de oro en los 2 extremos del propiciatorio, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, hasta aquí podemos saber, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer, ¿qué cosa? Una arca. Dentro del arca tenía que poner 2 querubines. Dentro del arca tenía que poner la ley. Y dice que esta arca tenía 2 querubines. ¿Y estos querubines qué hacían? Cubrían o protegían. Entonces, el querubín grande, protector, era uno de esos 2 querubines. Era uno de esos 2 querubines más cercanos a la ley y más cercanos al trono de Dios. Era uno de los querubines encargados de proteger la ley de Dios. Y este querubín un día dijo: yo no quiero proteger más esta ley, no me interesa, no la voy a cumplir. Un día se apareció maldad en este querubín. Entonces nosotros tenemos la imagen de esta arca, ¿sí?, con los querubines de oro extendiendo sus alas, protegiendo el contenido del arca, y sabemos que uno de estos ángeles en el cielo no son de oro, son reales, son querubines reales, ¿sí?, vivos. Y uno de ellos se enojó, uno de ellos no quiso seguir guardando la ley. Hasta ahí vamos con el comienzo de la película. ¿Estamos bien? ¿La película viene bien? Entonces, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahí se le pone el nombre al querubín. El querubín se llama Lucero, o también conocido como Lucifer. Lucero, hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Es interesante que Lucero no dice: seré el Altísimo, ¿verdad? Él no dice: yo voy a ser el Altísimo. Él dice: yo voy a ser semejante, parecido. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre Lucifer y el Creador y el Altísimo? La diferencia es que si Lucifer está en el trono, no va a haber ley. Sin la ley. Yo voy a ser semejante, no igual, semejante, porque si yo gobierno, se patea la ley. Y se terminó la ley. ¿Sí? Esa es mi propuesta, dice Lucifer. Yo voy a tener las mismas características del Altísimo, pero sin la ley. ¿Verdad? Entonces, dice Deuteronomio: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces dice la ley de Dios que si salta alguien a hacer una acusación, tiene que haber ¿qué cosa? Testigos. Y los testigos no pueden ser las personas que están involucradas, ¿verdad? Porque ya no son testigos, son parte del problema en cuestión. Entonces ellos no pueden ser testigos. ¿Estamos de acuerdo? Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos
días. Para resolver el conflicto, se tienen que presentar las dos partes delante de Jehová y tiene que haber, ¿qué cosa? Sacerdotes y jueces para decidir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Apocalipsis dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pregunta, ¿cuántos bandos hay en el cielo en esta batalla? Dos bandos. Si tienen que ir a juicio, ¿quién puede salir de testigo? ¿Quién puede juzgar sin estar involucrado en uno de los dos bandos? ¿Quién puede? ¿Miguel y sus ángeles? ¿El dragón y sus ángeles? ¿Quién decide quién tiene razón? No puede ser ninguno de los ángeles del dragón, no puede ser ninguno de los ángeles de Miguel. ¿Quién va a decidir sobre este conflicto? ¿Quién va a decidir? Fíjense, dice que jueces y sacerdotes tienen que tomar la decisión. Fíjense esto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Quiénes son esos reyes que van a estar mirando a Lucifer? ¿Sí? Lucifer es enviado a la tierra para que los reyes lo miren, lo analicen, lo estudien. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son sacerdotes y quiénes son jueces? ¿Y quiénes son reyes? Los seres humanos. Los seres humanos fueron creados para decidir quién tiene razón, si un bando o el otro bando. ¿Estamos de acuerdo? Ellos no estaban cuando empezó el conflicto, por lo tanto fueron creados después del conflicto, entonces ellos tienen que decidir cuál de los dos bandos tiene razón. Y Jehová mandó a Lucifer a la tierra para que lo miren, lo analicen y tomen una decisión. Hagan el veredicto, ¿verdad? Entonces cuando Lucifer vio que estaba en la tierra, vio que estaban sus jueces allí, en el jardín del Edén, adivinen qué hizo. Adivinen qué hizo. Fue a buscar a los jueces. Fue a buscar a los jueces para tratar de sobornarlos, para que estén de su lado, para que estén de su lado en este conflicto. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿funcionó la estrategia de Lucifer para comprar a los jueces? Funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque de repente, al sobornar a Adán y Eva, sobornó a toda la creación, todos los seres humanos, y ahora los seres humanos están de un lado. Ahora los seres humanos son parte del conflicto, tienen un bando, porque eligieron un bando, ¿verdad? Entonces, ahora lo que Dios tiene que hacer es limpiar a esos jueces, librar a esos jueces de este ensalmo en el cual Lucifer los metió para que ellos puedan juzgar. Porque para juzgar tiene que ser una persona que esté íntegra y que no tenga parte en ninguno de los dos bandos. Entonces fíjense qué interesante. El Salmo 68 y el verso 24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿en dónde? En el santuario. Entonces Dios, para poder limpiar a sus jueces, a los seres humanos, propuso el camino. Este es el camino que tienen que seguir para poder ser jueces de esta causa. ¿Y el camino está dónde? En el santuario. Entonces vamos a analizar un poco el tema del santuario. ¿Sí? Vamos a analizar un poco el tema del santuario. ¿Cómo venimos con la película hasta ahora? La película viene interesante, ¿verdad? Actúa el enemigo, actúa Dios, ¿verdad? Y ahora Dios le presenta a su pueblo, ¿sí? Al pueblo que Él quiere limpiar para que pueda juzgar el camino.
el camino de Dios, el santuario, y les hace una miniatura. Les hace una miniatura porque dice que Dios le dio a Moisés una maqueta, una especie de miniatura para que él arme, ¿sí? Y para que ellos entiendan qué cosa, los caminos de Dios, por los cuales deben transitar ellos mismos. ¿Cómo se llama este mueble? El altar del sacrificio. Altar del sacrificio. ¿Qué representa para nosotros en nuestra vida espiritual? El sacrificio de Jesús. Es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? El cordero. ¿Cómo se llama este mueble? Lavacro. ¿Sí? ¿Qué representa en nuestra vida espiritual? La limpieza de los pecados, ¿verdad? ¿Cómo se llama este otro? La mesa de los panes. Mesa de los panes. ¿Qué representa en nuestra vida cristiana? El alimento diario, o sea, la palabra de Dios, el pan de vida. ¿Cómo se llama este mueble? El altar del incienso. El altar del incienso. ¿Qué representa en nuestra vida cristiana? La oración. ¿Cómo se llama este? El candelabro de los siete brazos. ¿Qué representa en nuestra vida cristiana? La luz de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Lo que representa es testificación. Nosotros tenemos que mostrar la luz del Evangelio. Y por último, el arca del pacto, de la cual ya hablamos. ¿Qué contiene? La tabla de la ley. ¿Y qué significa para el cristiano? Que debe guardar los mandamientos, lo que está allí en el arca. Y ustedes saben que este camino fue planteado para los israelitas justo antes de construir el santuario. ¿Sabían eso? Antes de que Dios les diga que armen el santuario, los hizo andar por el camino del santuario. Fíjense lo siguiente: altar del sacrificio. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La fiesta de La Pascua. ¿Qué había que hacer en la Pascua? pintar el dintel. Sacrificar un cordero. Sacrificar un cordero, pintar el dintel. Entonces el camino comienza con el sacrificio. Y ahí Israel sale de Egipto, ¿verdad? ¿Cuál es la primera parada después de salir de Egipto? El mar Rojo. Pasaron por el agua, ¿sí? Cuando pasaron por el agua, si se acuerdan y se fijan en el libro de Éxodo, la gente empezó a tener hambre y comenzó a ¿qué cosa? A llover pan del cielo. El maná. ¿Sí? Cuando llegaron al monte Sinaí, Moisés subió al monte ¿a qué? A orar, ¿sí? A hablar con Dios, ¿sí? Y el pueblo debajo tenía que orar para pedir perdón por sus pecados, para prepararse para el encuentro. Y además Dios desde el monte dijo: ustedes son mi pueblo especial, ustedes son la luz del mundo. Entonces allí Moisés en el monte Sinaí estaba haciendo estas dos partes del camino del santuario. Y por último, cuando todo esto ya ocurrió, ¿qué pasó en el monte Sinaí? Dios entregó las tablas de la ley. Entonces el camino de Dios que está en el santuario, Israel lo hizo. Israel caminó en los caminos de Dios que se ven en el santuario. Y es exactamente el camino que uno ve en la Escritura. Y fíjense que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, también siguió los caminos del santuario. Él nació, ¿dónde? En Belén. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? En un establo, donde están ¿qué cosa? Los animalitos. Por ejemplo, un cordero, ¿verdad? Un cordero de sacrificio. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio? Fue al bautismo con Juan el Bautista. Cuando salió del agua, dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para una prueba. Para ser tentado por Satanás. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Satanás? Di que estas piedras se conviertan en pan. En pan. ¿Sí? El camino del santuario. Estaban pensando que me lo estaba inventando, ¿verdad? Pero no. Es exactamente el camino que siguió el Señor Jesús.
Y obviamente nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de oración y fue la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, tenemos que el Señor Jesucristo siguió todo el camino y obviamente Él también dijo, yo vengo a cumplir con la ley, yo no la vengo a cambiar, no la vengo a abrogar, no vengo a cambiar ni un punto ni una tilde. Yo vengo a vivir de acuerdo a la ley, ¿verdad? Yo vengo a vivir de acuerdo a la ley. Entonces, si se fijan, el santuario, el orden de los muebles, representa una cruz. Representa una cruz. Y donde hay un mueble, hay una herida. ¿Se dieron cuenta de eso? Donde hay un mueble del santuario, hay una herida en el cuerpo del Señor Jesucristo. En los pies, los clavos en los pies, los clavos en las manos, la corona de espinas, un corazón destruido por el pecado y por la separación de Dios, y una lanza en el costado. Cuando pusieron la lanza en el costado de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué brotó? Sangre con agua. Sangre con agua, donde figura el lavacro. Y el lavacro, si se acuerdan, los levitas se lavaban las manos, ¿de qué? ¿Qué tenían en las manos? Sangre. Sangre y agua brotó del costado de Jesús cuando la lanza entró allí. El Señor Jesús caminó los caminos de Dios. Y los caminos de Dios están en el santuario. Entonces, obviamente, Lucifer cuando vio la maqueta del santuario ahí, en tiempos de Moisés, en el desierto, dijo, yo esto ya lo vi en el cielo, yo conozco el santuario, yo lo conozco, yo sé a dónde guía esto, yo sé qué pasa si alguien sigue este camino. Por lo tanto, yo tengo que destruir esto, yo tengo que destruir el santuario, tengo que atacar el santuario porque ese es el camino de Dios, ese es el camino que sigue Israel, es el camino que sigue Cristo y es el camino que todos los que quieren amar a Dios tienen que seguir. Por lo tanto, yo tengo que destruir ese santuario. Y ahora vamos a la parte de las profecías, porque Dios no deja a su pueblo sin saber lo que está pasando. Entonces vienen las profecías. Y como nosotros estamos contándole la película a alguien, no podemos demorarnos en contarle cada detalle. Algún día, si a la persona le interesa, nos podemos sentar y estudiar toda la profecía. Pero nosotros tenemos que ser breves como en un recreo de colegio, ¿verdad? Tengo que contarte la película. Entonces la profecía de Daniel 9:24 de las 70 semanas, mi amigo, se trata de que en 70 semanas aparecerá aquel que es señalado por el camino del santuario. El santuario te está señalando a alguien, y ese alguien viene en 70 semanas. Esa es la profecía de las 70 semanas, con poca y nada de complicación, ¿verdad? Luego se puede estudiar si la persona quiere, pero para que tengas una idea, la profecía de las 70 semanas es el santuario, indica que va a venir alguien y ese alguien viene en 70 semanas. La otra profecía son los 1260 años, Daniel 7:25. ¿De qué se trata la profecía de los 1260 días? Se trata de que el diablo derribará y pisoteará el santuario para que no se conozcan los caminos de Dios. Durante 1260 años, el diablo va a destruir ese camino para que nadie lo reconozca. ¿Cómo va a hacer el diablo, o cómo hizo, mejor dicho, el diablo para destruir el camino, el santuario de Dios? Esta es la estrategia que utilizó el diablo con mucho éxito. El diablo tomó el altar del sacrificio, lo derribó, lo sacó del medio y dijo, nada de sacrificio. Acá el sacrificio lo hace el creyente. Entonces vienen las penas, ¿sí? Las procesiones, los flagelos, los golpes, pagar por mi pecado, ¿sí? Es uno de los sacramentos, ¿verdad? Si yo hago el castigo, yo no tengo que no necesito del sacrificio de Cristo. Si yo me sacrifico a mí mismo, si camino una distancia, si voy de rodillas, si me golpeo con un látigo, yo estoy perdonado. Entonces no necesito el sacrificio. No necesito el sacrificio. Ahí tenemos
el sacramento que reemplaza el altar del sacrificio. ¿Qué más hizo el diablo? El diablo dijo, el lavacro lo derribó y dijo, nada de lavacro. Aquí las personas se van a bautizar de bebé y mojándole un poquito la cabeza. Basta de bautismo, basta de representar correctamente el bautismo, basta de lavacro. Aquí los niños se bautizan ni bien nacen, sin entender nada, mojándole las cabezas. Entonces el camino ya no está claro, el camino ya empieza raro, sigue raro. Y ahí el diablo dijo, ahí está esa mesa con el pan, la arrojó, ¿y qué hizo? Encadenó la Biblia en los monasterios. Encadenó la Biblia en los monasterios y le dijo a la gente no puede leer la Biblia. La gente no debe ni puede leer la Biblia. El pan de vida no lo va a consumir directamente la gente, sino que se lo van a leer y se lo van a explicar a la medida que los sacerdotes así lo vean necesario. Entonces ya no hay acceso al pan de vida. ¿Qué más hizo el diablo? Tomó el altar del incienso, lo derribó y armó un confesionario. Armó un confesionario, un lugar donde la gente ingresa. Hay un velo, exactamente como en el lugar santo y el lugar santísimo hay un velo que me impide ver al que está al otro lado, porque del otro lado está la santidad y yo ahí hablo y confieso y le digo todos mis problemas y del otro lado yo escucho, estás perdonado. Entonces yo ya no necesito hablar con Dios. Y ya no necesito hablar con Dios y tampoco necesito hablar con Dios porque tengo a los santos. Entonces yo hablo con un sacerdote, yo hablo con los santos, pero nunca hablo con Dios. Entonces el diablo sigue destruyendo, sigue pisoteando el santuario y ve que las siete velas del candelabro siguen ardiendo, el evangelio sigue allí y dice, voy a derribar ese mueble también, y en vez de evangelismo voy a hacer inquisición. El que no se convierte, yo lo mato. El que no piensa como yo, muere en la hoguera. La inquisición reemplaza al evangelismo. ¿Para qué voy a hacer evangelismo? Si solamente basta con amenazarlo con la muerte para que se convierta a mi religión. ¿Para qué explicar el evangelio? No tengo que explicar nada. O te conviertes o te mato. ¿Sí? Y por último, el último mueble que el diablo quiso destruir es el arca del pacto. Y allí el diablo quitó un mandamiento y cambió otro. ¿Sí? Este es el ataque del diablo en contra del camino del santuario. Destruyó todos y cada uno de los muebles del santuario. Entonces cuando Daniel ve cómo se destruye uno tras otro los muebles del santuario, los que marcan el camino de Dios, él se angustia mucho y pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Este pisoteo. ¿Y la respuesta cuál es? 2300 años y después el santuario será purificado, pero una mejor traducción sería restaurado. ¿Por qué habría que restaurar el santuario? Porque alguien lo destrozó. Alguien tiró cada uno de los muebles y hay que volver a ponerlos en su lugar. Estamos hablando de 1260 años, un periodo que comienza en el año 538 y concluye en 1798, ¿verdad? 1260 años, durante los cuales se fueron destruyendo los muebles del santuario. Ahora viene la parte, mis hermanos, ahora viene la parte en la que Dios comienza a restaurar el santuario. ¿Están listos? ¿Cómo viene la película? Ahora viene la parte en que el héroe de la película comienza a restaurar los muebles del santuario. Dios pondrá en su lugar lo que el diablo pisoteó en el santuario. En Inglaterra, en el siglo XIV, John Wycliffe decía: el verdadero y auténtico poder está en las Sagradas Escrituras y no en la Iglesia. Siglo XIV. ¿Qué hizo John Wycliffe? John Wycliffe volvió a poner, ¿qué cosa? La mesa del pan en su lugar, para que la gente pueda caminar por allí.
pueda ver parte del camino de Dios en el santuario. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Martín Lutero en Alemania dijo: la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Nada de indulgencias, nada de penas, nada de golpearme, nada de caminar hasta un lado o arrodillarme hasta el otro, solamente por fe, solamente por fe. Y Martín Lutero, Dios a través de Martín Lutero, ¿qué hizo? Restauró el sacrificio. Solo por fe en el sacrificio de Cristo. Solo por fe en el sacrificio de Cristo se puede obtener salvación. No hay otra vía para el perdón de nuestros pecados. En el siglo XVI también, pero en Francia, Juan Calvino decía: ha sido necesario desbrozar innumerables supersticiones que habían conseguido abolir totalmente de la memoria de los hombres la intercesión de Cristo. Se invocaba a los santos como si fueran dioses. Calvino estaba preocupado porque la gente no estaba buscando directamente ¿a quién? A Cristo como intercesor. Estaban orando ¿a quiénes? A los santos como si fueran dioses. Adivinen qué arregló Dios a través de Juan Calvino. Arregló la oración, el altar del incienso. Seguimos avanzando en el tiempo y en el siglo XVII en Holanda, John Smith dice: en 1609 Smith, junto con un grupo en Holanda, llegó a creer en el bautismo de los creyentes, a diferencia del bautismo infantil, que era la norma en ese momento. ¿Por qué levantó Dios a John Smith? Porque todavía faltaba un mueble más. Había un mueble que se había tirado. Entonces, con John Smith se restaura el bautismo real, el lavacro, ¿verdad? Y John Smith funda el movimiento bautista, ¿verdad? Que cree que el bautismo es por inmersión. Entonces, no acepta la trampa del diablo. Luego tenemos el siglo XVIII en Inglaterra, tenemos a John Wesley. John Wesley, en compañía de su hermano Charles, fueron enviados a Georgia, Estados Unidos, por la Sociedad para la Propagación del Evangelio. Entonces, tanto John Wesley como Charles Wesley entendían que el Evangelio había que ir a predicarlo, había que ser luz del mundo, no había que amenazar a la gente o torturarla para que aceptara la fe, sino que había que mostrarle al Salvador, había que ser la luz del mundo. Entonces, ¿qué mueble restauró Dios a través de John Wesley? El candelabro de los 7 brazos. ¿Van viendo cómo Dios va restaurando el santuario? 2300 años y el santuario será restaurado. O sea que durante el proceso de esos 2300 años, el santuario es restaurado. Pero cuando terminan los 2300 años, el santuario tiene que estar restaurado. Tiene que estar restaurado. ¿Qué pasó en Estados Unidos en el siglo XIX? ¿A quién levantó Dios en el siglo XIX para el último mueble que se necesitaba restaurar? Dios levantó un movimiento para que restaure el último mueble que falta del santuario para que se vean los caminos de Dios. Mis hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos adventistas del séptimo día por casualidad. Ninguno de los que estamos aquí somos adventistas del séptimo día por casualidad. Esto es un movimiento profético levantado por Dios con un propósito: restaurar la verdad, terminar de restaurar la verdad. Entonces, este movimiento, ¿en qué hace énfasis? En los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen en pie. Los 10 mandamientos siguen en pie, y en especial ese que se olvidaron, que empieza diciendo: acuérdate. El cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día sábado. Y este es el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día, que no rechaza ninguno de los otros mensajes. Acepta lo que Martín Lutero dijo acerca del sacrificio. Acepta el bautismo por inmersión. Acepta también el evangelismo, la luz del mundo. Acepta la oración y acepta el pan de vida, la Biblia. Pero también acepta lo que está dentro del arca del pacto. Entonces, fíjense esto: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor Jesucristo con respecto al fin.
¿Cuál era el mensaje de Noé? ¿Cuál era el mensaje de Noé? El mensaje de Noé. Iba a venir un diluvio, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Entrar en el arca. Hay que entrar en el arca. El camino del santuario te guía hacia el arca. El mensaje de Noé es el mismo hoy. Hay que entrar en el arca. ¿Qué hay dentro del arca? Los 10 mandamientos. Los 10. Entonces, fíjense lo que dice este salmo. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Los que se meten en el arca van a ser protegidos de... ¿qué cosa? Las plagas. Las plagas. ¿Dónde hay plagas? En la Biblia. En Éxodo, en Egipto y en Apocalipsis. Justo antes de la venida del Señor hay plagas. Hay plagas. Y dice la primer plaga, el capítulo 16 de Apocalipsis, dice que cayó una peste, cayeron úlceras sobre los que tenían la marca de la bestia. No caen sobre todo el mundo, cae la peste sobre el que tiene la marca de la bestia. Los otros son protegidos de las plagas. Los otros que entraron en el arca son protegidos de las plagas, así como Noé y su familia dentro del arca fue protegido del diluvio. Entonces el Señor viene, ¿sí? Después de las plagas, el Señor viene, busca a su pueblo y se lo lleva. Seguimos contando la película, ¿verdad? Seguimos contando esta película que está más o menos en su punto casi culminante. El Señor vuelve a la tierra porque la gente caminó por el santuario, conoció los caminos de Dios porque fueron restaurados. Entonces el Señor viene a buscar a su pueblo y lo lleva al cielo. Y en el cielo los justos que están en el cielo revisan los juicios de Dios. Revisan los juicios de Dios, los nombres y los ángeles que allí no van a estar y las personas que no van a estar allí, y van a revisar nombre por nombre durante 1000 años, ¿verdad? Y después de los mil años, ¿qué pasa? La ciudad vuelve, la nueva Jerusalén que está en el cielo, desciende nuevamente a la tierra, que estaba desolada, solamente estaba Satanás y sus ángeles, sin nada para hacer. Y vuelve a esta ciudad, y por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. Todo eso está representado a lo vivo. Ustedes saben que cuando Elena de White escribió esto, aún no existía el cinematógrafo. No existía. Si hubiera existido, yo estoy convencido de que Elena de White hubiera dicho: se ve como en una película. ¿Sí? En el cielo se ve una película. La última película de la tierra. Esta es la última película de la tierra. No sé cuál va a ser la última antes de que venga Jesús, pero esta va a ser la última película que se va a ver en este planeta. Una visión panorámica del gran conflicto. ¿Quiénes van a estar invitados a verla? Absolutamente todos los seres creados por Dios. Malos y buenos. Todos van a estar mirando esta película. Qué increíble, ¿verdad? Va a ser el cine más grande de toda la historia, ¿no? Hay cines 3D, cines IMAX, pero este es más grande que ninguno, porque el cielo mismo es el telón donde se proyecta la película. Entonces, en vista panorámica. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. Entonces la película continúa para los que están mirando, ¿verdad? Están todos mirando allí y uno diría, bueno, entonces Satanás, mientras pasa la película,
se va para otro lado, mira para otro lado, no quiere ver, no le interesa, no le gusta, se aburre. ¿Puede ser? Dice, la escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro. Hay algo sobrenatural que impide que se puedan perder lo que está pasando en esa película. No pueden sacar la vista de esa película. Y dice allí que representa su propia obra. Se ven a ellos mismos en la película. Ellos son también protagonistas de esta película, pero una parte muy poco feliz, la que le toca a Satanás, sus ángeles y todos aquellos que lo siguieron. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. La gran última película de esta tierra, en el cielo. Todos están mirando, incluso Satanás y sus ángeles. ¡Qué increíble! Y ustedes saben que nosotros entendemos que va a haber dos grupos, ¿verdad? Va a haber dos grupos de personas en ese momento. Va a haber gente que fue redimida y gente que está condenada. Va a haber dos grupos, no va a haber tres. Y también sabemos que es probable, mi esperanza es estar del lado de los redimidos, esa es mi esperanza. Yo acepté al Señor Jesús, por lo tanto mi esperanza es estar del lado de los redimidos, pero pienso que entre los condenados va a haber gente que yo tal vez conozco. Va a haber gente que yo tal vez conozco. Es probable que alguien conozca entre todos los que están siendo condenados, que rechacen el Evangelio, rechacen el Señor Jesús y se pierdan por la eternidad. Yo lo que estaba pensando es, cuando yo era chico miraba la película y contaba la película, ¿verdad? Y después, ustedes saben que yo estudié cine, yo seguí mirando películas y seguía contando películas. Cada vez que tenía una oportunidad yo contaba la película, ¿verdad? Yo contaba una película. Y yo no quisiera, mis hermanos, no quisiera, en mi caso ni en el tuyo, que uno de los condenados me mire y diga, ¿tú habías visto esta película ya? ¿Tú ya habías visto esta película? ¿Me contaste la de los Vengadores? ¿Me contaste Indiana Jones? ¿Me contaste la Guerra de las Galaxias? Pero nunca me contaste de esto. Nunca me contaste de la que realmente importa. Yo no quiero que me pase eso, mis hermanos. Yo quiero contar esta película. Quiero contar esta película para que no me pase eso. Quiero contarle esta película a todo el mundo. Ustedes saben que Moisés estaba en el desierto después de 40 años de criar ovejitas, ¿sí? Cuidar ovejas, y vio ¿qué cosa? Vio una zarza que se prendía a fuego, ¿verdad? Pero no se quemaba. ¿Sí? Y esta es una parte interesante, mis hermanos. Esta es una parte interesante, porque cuando termine esa película va a venir un fuego. Cuando termine esa película va a venir un fuego. Y ese fuego es eterno. Ese fuego es un fuego que no se apaga. Y muchos hoy piensan que la gente mala va a arder por la eternidad. Muchos piensan que van a arder con ese fuego por siempre, ¿sí? Que ese es un castigo por su maldad, ¿verdad? Van a arder con ese fuego eterno, eternamente, ¿sí? Van a convivir con ese fuego eternamente. Dice Isaías, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquellos que se perdieron, los impíos, ellos van a arder para siempre, ellos van a sufrir por siempre en las llamas eternas, ¿verdad? ¿Quién puede estar en las llamas eternas y estar a gusto? Nadie. Y esta es la respuesta de quién va a estar en las llamas eternas. El que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ese va a vivir en el fuego eterno. Ese va a vivir en el fuego eterno. Y el diablo, con su última trampa, quiere que tú pienses que no necesitas o no deseas vivir en el fuego eterno, sino que es lo peor que te podría pasar. Vivir para siempre en el fuego eterno. Yo no quiero eso. La mayoría de los cristianos dicen, no, yo no quiero vivir para siempre en el fuego eterno. Pero yo sí, mis hermanos. Yo quiero vivir para siempre en el fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué voy a querer yo vivir en el fuego eterno? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La presencia de Dios por la eternidad es fuego. Por lo tanto,
los impíos serán destruidos, y los santos vivirán para siempre en el fuego, así como la zarza estaba en el fuego, pero no se quemó. Así como los amigos de Daniel fueron al horno de fuego, pero dice que no tenían ni olor a fuego cuando salieron de ese horno. Yo quiero vivir en el fuego eterno. Yo quiero vivir en el fuego eterno. Y hay una invitación hoy para ti. Entonces la invitación del Señor Jesús en esa película, ¿verdad? Es una película muy particular, es una de las pocas películas donde el actor que hace de Jesucristo sonríe. Es una de las pocas películas donde el actor que hace de Jesucristo sonríe. Yo creo que Jesús sonreía mucho más que la mayoría de las películas, ¿verdad? Uno ve la película de Mel Gibson y Jesús no sonríe ni en una sola escena, ¿verdad? Constantemente es castigado, constantemente es golpeado. Pero en esta película Él sonríe y sonríe mucho. Y en esta película, cuando termina, el Señor Jesús va caminando, ¿verdad? Y dice, no dice nada, pero invita a andar por ese camino. El camino que es revelado por el santuario. Y te invita. Y nosotros a lo largo de este seminario hemos visto otras trampas del diablo. Trampas no religiosas, tal vez. ¿Sí? Trampas que tenemos en casa, quizás no son reemplazos del altar del incienso, no son reemplazos del altar del sacrificio, pero sí son reemplazos a tiempo dedicado a Dios y andar en ese camino. Entonces yo te quiero invitar en esta noche, si te interesa, seguir el camino que marca el santuario, seguir el camino del Cordero, esa invitación de Jesús diciendo ven, y después se da vuelta y se ve que no lo estaban siguiendo y se tuvo que dar vuelta. No, ¿qué pasa que no estás viniendo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo te quiero invitar, y si tú deseas aceptar esta invitación a caminar en los caminos de Jesús, yo te pido que me acompañes de pie para hacer una oración. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a andar en este camino. Padre querido, Dios eterno que estás en los cielos, gracias Padre porque nos has mostrado el camino. Nos has mostrado el camino a través de esta maqueta que es el santuario. Sabemos que hay un santuario en el cielo, el real, el que no fue hecho por mano humana. Sabemos que en este santuario hoy se están decidiendo el destino eterno de las personas. Se está decidiendo el destino eterno de cada una de las personas que ha vivido en este planeta. Sabemos que algún día, no sabemos qué tan pronto, pero tal vez pronto, van a empezar a pasar nuestros nombres también. Señor, queremos que para ese momento estemos andando en tus caminos. Sabemos que muchos de los que estamos aquí hoy hemos comenzado a andar en tus caminos. Hemos seguido los pasos del santuario, así como lo hizo Israel y así como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero a veces nos alejamos del camino. Y Padre, muchas veces nos alejamos del camino siguiendo estas luces de colores de la televisión, el cine, los videojuegos, los dibujos animados. Padre, te pedimos que nos ayudes a hoy tomar esta decisión y fortalecernos para mantenerla y que podamos aceptar esa invitación, Señor, de nuestro Señor Jesús, que nos dice ven. Amén. El que tiene sed, diga ven. Amén. El Espíritu y la esposa dicen ven. En el nombre de Jesús, amén. Amén.